Saludos a todos los ingenieros de información de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones y la Informática. A continuación, nuestro segundo encuentro de proyectos sociotecnológicos. Esta vez nuestro tema será sobre el cable de fibra óptica. Digo el cable porque nos vamos a referir más que todo a la planta externa. Sin embargo, vamos a iniciar con algo de las propiedades de la luz con que trabaja la fibra. Puede pasar a la siguiente pantalla. La fibra óptica transmite datos por medio de una luz, pulsos de luz. Y esto no fue que se inventó de un día para otro. Esto producto de muchas investigaciones que con el transcurrir de los años hemos tenido esos avances de la ciencia. Comenzamos con Isaac Newton, donde él demostró que por medio de una luz blanca se pueden separar diferentes colores. Esa separación indica de que cada color se ilumina a una frecuencia, una longitud de onda diferente de otro. Ahí tenemos 7 colores que son los que nos muestra el arco iris. La siguiente la puede pasar. Cada color, no, la anterior. La anterior. La siguiente. La primera y esta es la segunda. Ajá, vamos con la tercera, donde comenzamos a hablar sobre el diagrama del espectro, pero no, profe, la que le sigue entonces, porque... Esta. Esa, exactamente, esa. Las bandas de frecuencia. La naturaleza nos dio unas propiedades electromagnéticas. Maribel, apaga eso. Muchos elementos donde nos indican de que las ondas de radio, la gente chama. Diferentes ondas electromagnéticas operan a diferentes frecuencias. Se escucha un micrófono por ahí. Si escucha un ruido, bueno, no Estoy tratando es por acá. de definir quién es, pero no. Ok. Como ingeniero en telecomunicaciones, tenemos que tener claro lo que es las bandas de frecuencia, el espectro electromagnético. Recuerden el encuentro pasado, les hablé sobre el organismo que regula las telecomunicaciones en Venezuela, que es el CONATEL, Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Esta trabaja bajo las normativas de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y es donde coloca un orden para el uso de todos estos espectros de frecuencia, porque no es lo mismo la transmisión de un avión que de una radiocomunicación de una ambulancia, por ejemplo. La transmisión de un avión es mucho más delicada. Entonces, esa transmisión va a una frecuencia que ningún otro ente puede usarla. Por eso hay que regularla. En todos los países del mundo es el Estado quien regula las bandas de frecuencia, el espectro radioeléctrico. No es que viene cualquier persona y quiera transmitir una señal en la frecuencia que quiera. No, eso se regula y hay unos equipos, tanto transmisores como receptores, ideales a esa banda específica. Por ejemplo, aquí tenemos la BLF. Esa es Very Low Frequency, es frecuencias muy bajas, muy baja frecuencia. Luego tenemos las LF, que son las bajas frecuencias, las MF, mediana frecuencia, y así va subiendo, pues, las HF, VHF, UHF. La más conocida la más común, mejor dicho, es la VHF y la UHF, porque es la banda donde recibimos la señal de televisión, tanto abierta como televisión por cable. Y dentro de estas bandas, bueno, existen diferentes servicios, que eso se va a ir viendo en las asignaturas que vamos a ir teniendo encuentros en el transcurso de la carrera, en el transcurso de la formación. Les repito, es importante
No que se prendan al detalle, pero que sí manejen el espectro de las bandas de frecuencia. Podemos pasar a la siguiente lámina. La frecuencia, por ejemplo, la electricidad viene a 60 Hz. Aquí tenemos otro diagrama de frecuencia. Fíjense en donde dice frecuencia entre paréntesis Hz, eso es Hertz. La frecuencia se mide en Hertz. ¿Qué es un Hertz? Es la cantidad de veces que varía una señal en función del tiempo. A mayor frecuencia, menor es la longitud de onda. Son inversamente proporcionales. Como le indiqué, la electricidad viene en una frecuencia de 60 Hz. Si ustedes toman nota de los equipos que se enchufan, hablan de 60 Hz. Inclusive hay países donde trabajan a 50 Hz. Y tenemos aquí la frecuencia, por ejemplo, la primerita que dice 10 a la 4, una frecuencia de 10 a la 4, la longitud de onda es de 10 a la 3. Fíjense que es una longitud de onda que equivale al tamaño de unos edificios. Pero a medida que vamos aumentando la frecuencia, fíjense que, por ejemplo, cuando tenemos la frecuencia 10 a la 12, tenemos longitudes de onda por 10 a la menos 5. Es decir, la longitud es el 0,000001 es el tamaño en metros, ¿ok? Porque estamos hablando longitudes de onda en metros y frecuencia en hertz. Luego es que usamos las unidades. Lo que quiero es que verifiquen que a mayor frecuencia, menor es la longitud de onda. Cuando les comenté acá, la frecuencia 10 a la 12, llegamos a 10 a la 15. Ahí comenzamos a ver los colores. Es por esto que les indiqué anteriormente que cada color opera a una frecuencia diferente y comienza por el rojo y termina con el violeta. Con el rojo, antes del rojo están los infrarrojos y después del violeta vienen los rayos ultravioleta. Luego vienen las longitudes de onda de los rayos X, los rayos gamma y los que están en frecuencia más alta que lo que se están estudiando actualmente con la física cuántica. Pero ahorita lo que nos interesa es la ubicación de la luz visible dentro del espectro radioeléctrico. La siguiente lámina, por favor. Ok, aquí tenemos la luz visible. Este dibujo está hecho ya al contrario, porque fíjense que en las anteriores iban frecuencias de menores, de las más bajas a las más altas. Y las longitudes de onda al contrario. Ahora estamos analizando el espectro de la luz visible y lo estamos analizando de la longitud de onda más baja a la longitud de onda más alta. Luego de las microondas, ya nosotros no hablamos de frecuencia en hercios, sino hablamos de longitudes de onda. Depende de la unidad que estemos usando, hablamos de nanómetros o micrómetros, que son el tamaño de esa longitud de onda. Fíjense que aquí comenzamos con el violeta, viene el espectro de colores y terminamos con el rojo. Ahí pueden ver, se pueden ubicar más o menos a qué frecuencia trabaja cada color. La siguiente lámina. Ok, dentro de la fibra óptica, dentro de la luz visible, esta trabaja con lo que nosotros llamamos como ventanas de trabajo. 3 ventanas. La primera ventana, fíjense que tiene la franja como verde agua, está más o menos entre 820 y 900 la longitud de onda. Estas unidades están en esta gráfica en nanómetros, entre 820 y 900 nanómetros la primera ventana de trabajo. La segunda ventana de trabajo la tenemos acá en el orden de los 1300 nanómetros. Y la tercera ventana la tenemos
trabajando en el orden de los 1500 nanómetros. ¿Por qué en esas longitudes de onda y no en otras? Bueno, porque se ha demostrado físicamente de que en esas ventanas de trabajo hay como cierta ganancia en cuanto a amplitud de la señal. Esto obviamente se va a hacer más explícito en unidades curriculares siguientes. Suena un poco distorsionado, me está indicando por acá. Debe ser que hay un micrófono. Bueno, ya yo no escucho el ruido que está haciendo interferencia. Ajá. José Leonardo, no pude leer el... Se escucha bien. Yo voy otra vez a pasar por a ver quién desactivó el micrófono, profe. Tranquilo, continúe. Ok. Oye, Entonces, me dejaste que tu papá lo escuchara. Sé que estamos buscando dinero, mamá. Estamos buscando dinero. estamos comentando sobre las ventanas de trabajo. Las comunicaciones ópticas, la fibra óptica específicamente, como le indiqué, trabaja en esta ventana. La tercera ventana es la que se aprovecha más. En este diagrama, ahí hablan de las bandas C, banda U, eso es otro tema de otra asignatura, pero acá lo que nos interesa son las ventanas de trabajo, las longitudes de onda donde operan cada ventana de trabajo. Este es un tema importantísimo para las comunicaciones ópticas. Como ingeniero en telecomunicaciones de información, así como les indiqué de que el espectro radioeléctrico debemos manejarlo en cuanto a cantidad de servicios que se ofrecen en cada frecuencia, igual en estas ventanas de trabajo de las comunicaciones ópticas. La siguiente lámina. Ok, esto es lo mismo, solo que aquí en las tres ventanas de trabajo, fíjense que hay como una especie de ganancia en cuanto a la calidad de señal. Y en la longitud de onda, en este caso, están en micrómetros. Generalmente no se dice micrómetros, sino se le dice micras. Es decir, que ustedes pueden conseguir presentaciones donde le indican 850 nanómetros o 0.85 micras. Es lo mismo, solo que se trabaja en unidades diferentes. Está la tercera, la segunda en los órdenes de los 1350 y la tercera está por los 1500. 1500 o 1.5 micrómetros o micras. La siguiente lámina. Ok, acá tengo presentación de diferentes cables de fibra óptica. Me gustaría a ver si uno de ustedes sabe el por qué todos los cables son negros. La mayoría de los cables que vemos en las calles son negros. Vamos a ver si alguien puede responder esto. Mientras tanto, le estoy colocando fotos de unos cables. Fíjense los negros. El del lado izquierdo es un cable que tiene una guaya portante. Esa guaya portante es el que es un cable aéreo que se sujeta en los herrajes de los postes. Mientras que el otro cable negro no contiene herraje, pero fíjense que tiene como una lámina de metal protectora. Esto es un cable subterráneo antirroedor. Si vienen los roedores, comienzan a morder la goma protectora, se consiguen con esa lámina de metal y no van a lograr romper los cables de fibra óptica. Dentro de esta hay como varios cables de diferentes colores. En realidad, eso se le dice tubos. Si vemos el cable que está ahí dibujado azul, tenemos los tubos de diferentes colores. Aquí también existe un código de colores, al igual que en los cables multipares que se usan en la red telefónica. Aquí el primer tubo es el azul, el naranja es el segundo y así va, hay una codificación. Y dentro de cada tubo existen las hebras o los hilos de fibra óptica. ¿Alguien quiere decir algo por ahí? Ok. Cada tubo, como le indiqué, posee diferentes hebras. El máximo de tubos es 12, es decir, 12 colores es lo que
es lo que se puede armar en un cable de mayor grosor, y dentro de este tubo puede tener 12 cables, 12 hebras de fibra óptica o 12 hilos. Vulgarmente se le dice pelo en el argot técnico, pero en realidad su nombre técnico es hebras. Y si alguno de ustedes llegase a tener la oportunidad de trabajar en una parte para comprar cables de fibra óptica, tiene que estar muy pendiente de las características, porque si ustedes quieren comprar un cable de 2 hebras y le pueden enviar un cable grueso con 2 hebras, pero con 12 tubos. Y de repente ustedes ya tienen una tubería colocada y resulta que el cable no le va a caber por ahí. Entonces, es importante cuando vayan a adquirir cables de fibra óptica, porque ustedes pueden exigirle al vendedor: yo quiero un cable de 12 hebras, pero cada hebra en un tubo diferente. O las 12 hebras que estén en un solo tubo. Y no quiero cable con los 12 tubos, sino con un solo tubo. Ustedes pueden comprar un cable de una sola fibra óptica y les pueden llegar con los 12 tubos, sin nada por dentro, pero es así. Del lado derecho abajo hay unos cables amarillos anaranjados, que estos son cables para uso interno, que no necesitan protección, porque se supone que dentro de un edificio, dentro de una oficina, estos cables están protegidos por canaleta, tubería o X. Son cables que van ya conectados a dispositivos, y vamos a ver en qué se diferencian los colores de estos. No sé si contestaron la pregunta de... Ok, creo que nadie ha contestado el por qué los cables son negros. Los cables todos son negros porque el color negro absorbe los rayos ultravioleta y no permite que dichos rayos entren en la parte interna de los cables. Esa es la razón de que todos los cables en los postes son negros. Si ustedes colocan o consiguen un cable de otro color, esa instalación está mal hecha. Hay un solo cable que es verde, que son cables de alta tensión, para diferenciarlo por medidas de seguridad, porque han habido varios accidentes donde un técnico cree que es un cable de baja tensión y lo manipula para conectar, agarrar corriente eléctrica, y resulta que se consigue con alta tensión y han ocurrido lamentablemente varios accidentes así. Entonces se optó por colocar cables verdes de alta tensión, son los únicos permitidos. Pero si ustedes colocan cables, se consiguen cables en postes de otros colores, es porque es una conexión ilegal, y depende del tipo de conexión también, porque las he visto, conexiones de televisión con cables blancos, pero eso está mal instalado. Aquí todos los cables son negros, porque hay que proteger los datos que circulan dentro de estos cables, la señal eléctrica que circula por medio de datos. Vamos a la siguiente lámina. O mejor dicho, los datos que circulan por medio de la señal eléctrica. Ahí tenemos las partes de un cable de fibra óptica: núcleo y revestimiento. Acá dice una fibra monomodo, pero ya vamos a hablar qué significa esto. Lo que quiero que vean en este cable de fibra óptica: el núcleo y el revestimiento. Vamos a la siguiente lámina. Núcleo y revestimiento. Los cables de fibra óptica poseen la misma, en el revestimiento, miden lo mismo, 125 micras. Fíjense que aquí hay 3 cables. Viéndolos perpendicularmente, tenemos 3 cables del mismo tamaño, 125 micras el espesor del revestimiento. El núcleo, hay 2 cables que miden 62.5 y otro 50. Ese es el espesor del núcleo. Estos dos cables son multimodo. El tercer cable, que mide los mismos 125 micras de grosor, tiene un núcleo mucho más pequeño. El núcleo mide apenas 9 micras. ¿Por qué es más pequeño? Porque ahí va a circular un solo
modo de luz, es decir, un solo haz de luz. En los anteriores pueden circular varios haces de luz de diferentes modos, y en este monomodo un solo haz de luz. ¿Cuál es la diferencia de estos dos cables? Bueno, el monomodo es el que se usa para distancias largas y el multimodo para distancias cortas, máximo 500 metros. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ustedes estén haciendo unas conexiones o vean conexiones dentro de un edificio o dentro de una casa, normalmente esa conexión son multimodo, y los cables de fibra óptica que están en el exterior, en tanto aéreo como subterráneo, son monomodo. Entonces aquí cuando ustedes estén haciendo las actividades prácticas, si pudieran tener acceso a las herramientas microscópicas de fibra óptica, en el momento que se conectoriza un cable de fibra óptica, se puede ver por un microscopio. Tienen que tener la precaución de que el cable esté desconectado para poderlo ver por ese microscopio. A pesar de que hay microscopios que permiten ver el cable con el láser encendido, pero no todo el mundo usa ese tipo de microscopio. Entonces, al verlo, ustedes van a ver el núcleo, van a ver distinguir si es monomodo o es multimodo, en tal caso de que el color no se los permita, pero pueden diferenciar. La siguiente lámina, por favor. Ok, aquí hay un ejemplo de las fibras multimodo, y la de abajo es la monomodo. Fíjense que la monomodo hay un solo haz de luz, y en la primera y en la segunda hay diferentes haces de luz, de diferentes modos de transmitir la señal. Pero vean que hay una señal ahí, una señal entrante, donde la misma señal que entra, y vean al final del lado derecho la salida, la llegada. Pues. Vean que en las multimodo se pierde señal, a pesar de que nosotros no hablamos como ingenieros de pérdida de energía, sino transformación de energía. Acá en las telecomunicaciones nosotros hablamos de pérdida de señal, porque vean que la amplitud del pulso que se transmitió en la primera y en la segunda no es de la misma amplitud con que se está recibiendo, mientras que en la monomodo, vean que es prácticamente igual lo que se envía a lo que se recibe. Esta es la razón por la cual las fibras monomodo son las que se usan para grandes distancias. Vamos con la siguiente lámina. Voy a cambiarme de sitio a ver si me están escribiendo que hay entrecortado, que se escucha entrecortado. Me estoy cambiando de sitio más cerca de la conexión de donde estoy, para ver si mejora un poquito la señal. Estas siguientes imágenes hablan sobre la refracción. Fíjense, una práctica que colocamos un lápiz dentro de un líquido, y fíjense que pareciera que el lápiz está partido. Eso es por el cambio de medio, del aire al agua. Eso es lo que indica la refracción. Le quise colocar estos ejemplos también de las personas que están afuera y están viendo unos peces. La posición donde la persona ve el pez y la posición real del pez. Si una persona quiere con un arpón agarrar un pez, tiene que tener los cálculos de la refracción que hay al cambiar del aire al agua. Entonces no es la posición exacta real del pez. Y acá en la comunicación óptica, cuando la luz de un equipo transmisor entra en el vidrio, ahí hay un cambio de ambiente y se produce una refracción.
El cable de fibra óptica está construido con material de vidrio y de plástico. Permiten su flexibilidad y ocurre lo mismo, hay una refracción. ¿Cómo trabaja esa luz por medio del cable de fibra óptica? Bueno, porque existe una reflexión. El vidrio hace como papel de un espejo y va rebotando esos haces de luz y logran llegar al otro extremo. Entonces, principalmente nosotros tomamos en cuenta no solamente la potencia o nivel de señal de la señal que se va a transmitir, sino se toma en cuenta esta característica de ángulos de refracción y ángulos de reflexión. Vamos a la siguiente lámina. Ok, aquí un poquito de teoría sobre lo que es los cálculos para el ángulo de refracción y reflexión. Esta teoría la vamos a ver nosotros en asignatura posteriormente, pero sí para que tengan claro de que en la reflexión se toma N1 y la refracción se conoce como N2, y ahí vamos a ver teóricamente cuando N1 es mayor que N2, cuando N2 es mayor que N1 o cuando los dos son iguales. Son cálculos matemáticos que se aplican acá al comportamiento de los haces de luz. La siguiente lámina, por favor. Vamos a esperar que pase la siguiente lámina. Esta no es, profe, la del mapa. No la veo por aquí. Ah, no, yo la tengo. Aquí estoy viendo los ángulos, refracción y reflexión. No, Sí, está por aquí yo estoy viendo el mapa, profesor. Ok, el mapa. Ok, ahora sí lo veo. Un mapa mundi donde vemos diferentes enlaces de fibra óptica, donde se interconectan diferentes países. Recuerden que cuando ustedes se conectan no sé si les habrá pasado de que les llega una notificación de que se conectaron en Barcelona, en Nueva York, en Tokio. Lo que ustedes se están conectando en realidad son a servidores que están en esos países. No se están conectando a pesar de que están en equipos de enrutamiento en Venezuela, pero los servidores web están en otros países. Si a los que han tenido la oportunidad de ir viendo los cursos que ha dictado el rector referente a las redes blockchain, es importante ese tipo de red porque no trabaja igual que esto, pues. O sea, a pesar de que sí se usa la fibra óptica, no trabaja en cuanto a la posición del servidor. No dependemos de un servidor. Si nosotros acá tenemos la seguridad de que si se cae un servidor de Barcelona, por ejemplo, puede entrar uno en Madrid o puede entrar uno en Miami, ¿verdad? Porque hay servidores redundantes, pero seguimos dependiendo de un equipo, de un solo equipo que está en una oficina en algún país. En cambio, en la red blockchain no dependemos de un equipo. Se ofrece mayor seguridad a los datos, ya que los datos se guardan de una manera diferente en múltiples equipos, pero eso es material de otro tema. La siguiente lámina. Ok, aquí tenemos una red de fibra óptica de Venezuela, donde dependemos de más que todo, el propietario de esta fibra óptica es CanTV.
Fíjense que la mayoría de la fibra óptica están hacia el norte del país. Ya hacia el sur, en vista que es complicado llevar fibra óptica hasta allá, se han estado usando mucho las comunicaciones satelitales. Pero esto hasta hace pocos años, las comunicaciones ópticas en Venezuela eran exclusivamente en la zona costera, solo por cable submarino. Y ya se han ido ampliando los anillos de fibra óptica. Fíjense que estoy colocando ahora un término, anillos de fibra óptica. Vamos a ver el por qué se llama anillo de fibra óptica más adelante. Vamos con la siguiente lámina. Ok, aquí vamos a ver un poquito sobre topología de red. Topología de red es la manera como se conectan diferentes estaciones de trabajo, diferentes hubs, diferentes servidores e incluso diferentes computadoras, como lo quieran ver. Fíjense que tenemos una topología que, por ejemplo, la bus son una de las primeras que ya no se usa, ¿no? Pero tenemos la topología en estrella, la topología mixta, pero fíjense que les mencioné anillo. Fíjense, en el anillo conecta a varios equipos en donde si se llega a romper un cable, la comunicación entre esos dos equipos no se rompe porque se puede mantener por medio de los otros, ya que todos están conectados en anillo. Pero al lado hay una que se llama doble anillo, que le da más seguridad a la red todavía. Si se llega a romper uno, queda una comunicación directa entre dos equipos. Y si se llega a romper esa, hay una comunicación por medio de los otros equipos. Es decir, las redes doble anillo son las que se usan en las redes de alimentación. Y no es que los dos cables de fibra óptica van por el mismo sitio. Por ejemplo, hay un anillo que va de Caracas a Valencia y el anillo redundante se va por la carretera vieja y llega a Valencia igual. Carretera vieja, hablo de Caracas, San Antonio de los Altos, Los Teques, Carrizal, Tejería, se va por el estado de Aragua a La Victoria, Maracay, y llega a Valencia igual. Entonces se mantiene ese doble anillo en varias ciudades en Venezuela, están conectadas con doble anillo. Repito, son para redes de alimentación, porque existen redes de distribución y redes de servicio, que lo vamos a ver con la siguiente lámina. Ok, aquí estamos viendo unos equipos que se llaman OLT, Optical Line Terminal, y estos vienen de las redes pertenecen a las redes de distribución, los OLT, y conecta a los equipos ONU, que son de las redes de servicio. Cuando nosotros iniciamos la transmisión de datos por fibra óptica, se hace una transformación eléctrico-óptica. Es decir, de una señal eléctrica se transforma en una señal de luz, una señal óptica. Se transmite por medio de luz y en el otro extremo se vuelve a transmitir óptico a eléctrico, es decir, de luz a electricidad otra vez. Pero eso, ¿qué nos lo va a decir? Depende del servicio que estemos contratando. Fíjense en la parte de abajo donde hay el primer ONU, eso es unidad de red óptica. Ahí hay una conversión óptico-eléctrica y en este ejemplo donde hay unos enlaces XDSL, creo que ya en el primer encuentro se habló sobre algo sobre esto en la parte de telefónica.
XDSL, que son los servicios de internet para suscriptores, pero son cables de cobre. Fíjese que el ONU hace la conversión óptico-eléctrica y va por cobre hasta las casas. Ese es lo que nosotros conocemos ahorita, lo que se ha estado ampliando como con nodos NGN y nodos GPON, en donde viene el ONU a través de un armario y se conoce acá en comunicaciones ópticas como FTTC, o sea, fibra hasta la cabina o hasta un armario. Después de ese armario vienen cables de fibra óptica hasta nuestros hogares y nuestras oficinas. Esto se usa más que todo en urbanizaciones donde llega más o menos el centro de la urbanización, colocan ese armario, ese equipo ONU y convierte en par de cobre y llega el servicio telefónico e internet a nuestros hogares. Antes de esto, este equipo, antes de llegar a las urbanizaciones, estos equipos están en las sedes de CanTV, donde desde la fosa salen cables multipares por medio de los cables centrales y cables directos y cables locales. A los que no han visto la primera presentación, es bueno que la vean para que sepan de qué estamos hablando. Está el servicio FTTB, Fiber to the Building, fibra hasta el edificio. Esta fibra llega y en la planta baja del edificio o en el sótano hay un equipo que hace la transformación óptico-eléctrica y presta el servicio a los habitantes de ese edificio. Y está el último, que es el FTTH, que es Fiber to the Home, fibra hasta la casa, en donde llega la fibra óptica directamente al hogar y presta el servicio tanto de voz como de datos. Fíjense que en la parte que está dibujada en amarillo, que es el cable de fibra óptica, hay unos separadores ópticos pasivos, lo que nosotros le decimos splinters, que son muy parecidos a los splinters que colocamos en el cable de televisión por cable, valga la redundancia, para colocar otro televisor en nuestro hogar. Nosotros colocamos un splinter. Bueno, acá es igual, un splinter, pero en este caso es óptico. Y ahí, eso en español se le llama es divisor. Y hay pasivos y activos. Un divisor activo es un amplificador. Y un divisor pasivo no hace nada. O sea, entra y divide. Divide la señal y continúa con la misma amplitud. Ok, vamos a la siguiente lámina. Ok, aquí tenemos un equipo que se llama OTDR. OTDR, inicialmente la parte telefónica está el equipo TDR. Y como es óptico, se le agrega una O, un OTDR. ¿Qué significa TDR? Bueno, esto es una revisión por reflectometría en función del tiempo. Manda una señal y el tiempo, si esa señal no se devuelve es porque el cable está completo. Si esa señal se devuelve, el tiempo que tarda en devolverse hace un cálculo e indica que a cierta distancia el cable está roto. ¿Qué te hace el OTDR? Te grafica y te indica dónde hay mayor pérdida, mayor atenuación del cable. Siempre cuando hay un empalme, ahí hay una atenuación. Pero cuando hay una falla, el equipo nos indica que la atenuación y nos va a decir a qué distancia está. Luego nosotros nos vamos al plano, si no conocemos la red. Por ejemplo, si nos dice que a 5 kilómetros hay una atenuación fuerte, nosotros nos vamos al plano
y vemos la distancia para ubicarnos en el sector geográficamente de esos 5 kilómetros, a ver dónde pudiera estar esa falla. Pudiera ser que alguien rompió el cable de fibra óptica, si el cable es aéreo, pudo haber sido aparte de una ruptura, un incendio de vegetación, eso ha pasado también. Y entonces el personal técnico, en base al sitio, se dirige directamente al mismo para buscar la, la falla, la avería, pues, y buscar la solución. En la siguiente lámina vamos a ver otros equipos que se usan aparte del OTDR. En la siguiente lámina vamos a ver lo que conocemos como el Power Meter. Es donde se le da un pulso con cierta potencia y en el otro extremo la medimos y vemos lo que estamos transmitiendo con lo que está recibiendo. Y hacemos una comparación ahí y es una manera de probar el cable, si está bueno o está mal. Y los equipos que están del lado derecho son certificadores. Certificadores donde te analiza todo el circuito más allá de una continuidad, te indican las posibles pérdidas por reflexión, por refracción, por distancia, y te genera un informe. Ese informe es imprimible. Cuando uno conecta redes de fibra óptica, normalmente las empresas de telecomunicaciones siempre lo van a pedir, que sean certificadas. Y en una empresa, por ejemplo, PDVSA, pide que la red esté certificada. Pero una empresa común que lo que quiere es conexión más rápida, normalmente ya no lo piden certificar porque esto es costoso también. Esto, lo que pasa es que aquí en Venezuela no se aplica tanto la certificación como en otros países. Aquí voy a redundar con lo que lo voy a explicar. Porque yo puedo tener un certificador. Yo me puedo comprar un certificador de X marca. Entonces, esa marca tiene que estar certificada, esa marca del certificador tiene que estar certificada por las marcas de fibra óptica. Es decir, una marca de fibra óptica, Leviton, ella dice que los únicos equipos certificados para probar sus cables de fibra óptica son esto y esto. Y le dan un certificado a esa marca. Cuando usted se compra un equipo, le viene un certificado donde puede operar con estas marcas. Luego, usted puede certificar ese cable de fibra óptica. Ajá, perfecto. El equipo es el ideal y me está certificando una red con un equipo que yo pruebo, yo como empresa, ¿no? Pero el técnico está certificado para certificar. Esa es otra pregunta. Y por eso es que le indiqué que iba a redundar. Porque yo puedo vender un punto certificado, pero si yo no estoy certificado para certificar, en realidad no estoy haciendo nada. En otros países sí se usa esa manera de certificar. ¿Abrieron un micrófono por ahí? Ok. En otros países, usted tiene que estar certificado para certificar con un certificador. Vamos a decir, me explico. Usted tiene que pagar para tener una licencia, para poder certificar. Cuando usted esté certificado para certificar, usted se compra su equipo certificador. O sea, no es que yo me compre un equipo certificador y vendo el punto certificado y no. No, eso en otros países no funciona así. Bueno, a manera de anécdota. En la siguiente lámina vamos a ver un equipo que sirve para realizar empalmes. Cada empalme genera pérdida. Entonces hay empalmes por fusión y empalmes mecánicos. Acá tenemos una fusionadora. Ella es la que se encarga de hacer empalmes por fusión, es decir, por calor. Del lado derecho ustedes ven dos manos manipulando
dos cables de fibra en donde previamente esto tiene sus técnicas, ¿no? Esto con las herramientas adecuadas. Por favor, cuando vayan a trabajar con cables de fibra óptica, colóquense lentes de seguridad. Requisito indispensable, lentes de seguridad, porque están trabajando con vidrio. Cuando ustedes empiecen a manipular un cable, empiecen a cortarlo o a quitarle los forros, vulgarmente lo que le decimos a pelarlo, y se va a cortar a cierta distancia, esos pedacitos de vidrio pueden rebotar, pueden salir con cierta fuerza o se le puede incrustar en el dedo una pequeña partícula de vidrio, y si usted se lleva ese dedo al ojo, pudiera ocurrir una desgracia con su globo ocular. Entonces, por favor, usen lentes de seguridad. Los accidentes nos puede pasar a cualquiera, los accidentes no le pasan a los demás. He conocido casos donde han habido accidentes de este tipo. Así como hay que usar el casco, hay que usar lentes de seguridad. Esta funcionadora posee una pantalla. El del lado izquierdo, ustedes van a ver una pantallita en donde esa imagen que ven ahí, eso es una foto del empalme que se realiza. Hay funcionadoras que ven en la fibra en dos ejes, en eje X y eje Y. Y ustedes ahí en pantalla van a ver cómo quedó el empalme realizado. Si el vidrio quedó roto, si quedó sucio, ustedes lo pueden ver por esa pantalla. Un empalme por fusión no puede tener pérdidas mayores a 0.03 decibeles. Decibel es una unidad de medida del nivel de señal. Y si nosotros en una fusionadora hacemos un empalme y tiene una pérdida mayor a 0.03 decibeles, hay que volverlo a realizar. Entonces se corta, se vuelve a pelar y se vuelve a colocar el cable dentro del equipo para proceder a hacer otra fusión. Una fusión es un arco eléctrico, un arco que se forma de soldadura entre los dos vidrios y se logra la unión de ambos. Estos equipos requieren cierto mantenimiento porque luego de cierta cantidad de empalme hay que cambiarle unos diodos, porque ustedes se pudieran dar cuenta que los empalmes ya quedan mayores, con pérdidas mayores a 0.03 decibeles, y no es que el técnico esté haciendo mal el trabajo, sino que es la máquina que ya requiere mantenimiento. Por eso es importante también la marca de estos equipos, porque son algo costoso. Un equipito de esto, de una marca no certificada, de $3.500 en adelante. Y uno más o menos ahí le cuesta $5.000, pero uno certificado le puede costar $10.000. Entonces son equipos para uso empresarial. En la siguiente lámina vamos a ver aquí los empalmes mecánicos. Los empalmes mecánicos simplemente se penan los cables, se limpian y se coloca una punta por un extremo y una punta por el otro extremo, y se unen sin soldadura. Como es una luz, bueno, simplemente la luz pasa de una fibra a otra. Este empalme ocasiona pérdidas de 0.1 decibeles. Cuando uno está diseñando una red óptica, normalmente los cables de fibra óptica vienen en carretes de 4 kilómetros. Lo que quiere decir que cada 4 kilómetros hay que realizar empalmes. Si nosotros vamos a hacer una instalación de 10 kilómetros, nosotros en el kilómetro 4 hacemos empalme, en el kilómetro 8 hacemos empalme, bueno, en el kilómetro 10 conectorizamos. Si es de 100 kilómetros, bueno, dividimos 100 entre 4 y empezamos a hacer los empalmes. Al menos que el comprador le diga al fabricante: yo quiero un cable corrido de 100 kilómetros. Eso también es factible, solo que cuesta más dinero. Así como les indiqué
anteriormente las características a tomar para comprar un cable. Esta es otra característica. Si lo quieren carretes de 4 kilómetros o si quieren un cable especial para, por ejemplo, el cable submarino, esos son cables especiales. Esos, los construyen sin empalme. Los submarinos no llevan empalme. Pero generalmente cada 4 kilómetros el cable lleva un empalme que se ve en la siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos unos cables en postes. Vemos un rollo de cable. ¿Un rollo de cable qué significa eso? Bueno, esos son reservas. Mínimo un 10% del cable hay que dejarlo en reserva. Por si se llega a romper, bueno, uno agarra de la reserva y estira para poder hacer el empalme. Y ese 10% se va dejando normalmente donde hay empalme. En que cada 4 kilómetros se le deja cierta cantidad de metraje de reserva. Del lado derecho, ustedes van a ver algo como un cilindro. Eso es lo que se conoce como una caja de empalme. Fíjense que ven ese poste, son como 2 cables que vienen, se enrollan y entran a esa cajita de empalme. En la siguiente foto vamos a ver la parte interna de esa caja de empalme. Esta caja de empalme puede estar en tanques y en tanquillas. Y por supuesto en fosas. Estos términos los hablamos en la clase pasada. Caja de empalme tiene unas bandejas y dentro de esas bandejas es donde nosotros colocamos los cables ya sin los tubos. Ahí en ese momento ya le quitamos los tubos a todas las hebras y normalmente se usa una bandeja por tubo, es decir, 2 empalmes por cada bandeja. Del lado izquierdo vemos que tiene solamente 3 bandejas, ¿verdad? Eso redondo es la protección. Protección porque si esto está subterráneo, esto es hermético, esto no le entra agua. Y ahí, como les indiqué, hay cables con 12 tubos, entonces requieren caja de empalme con 12 bandejas para poder realizar empalmes por empalme. Uno se guía por colores, al menos que en el proyecto nos diga de que si hay una derivación, viene un cable, un ejemplo de 24 hebras, y hay una derivación donde se dividen 12 para un sector y 12 para otro, entonces ahí en el inicio comenzamos otra vez con el azul, pero con el tubo azul, pero resulta que no, si venimos con 24 hebras y vamos a dejar 12, tenemos que los primeros 12 van a ser los mismos colores casualmente, pero los siguientes 12 es la continuación de colores, pero comienza con el azul, el naranja, el verde, el marrón, manteniendo esa codificación. Es posible que de repente le dije un ejemplo de dejar 12, pero si vamos a dejar 2 nada más, el proyecto es el que nos va a decir, aquí conectas el cable azul y el naranja. Más adelante, en otra derivación, aquí va a dejar, por ejemplo, el cable amarillo y el negro, o sea, la hebra amarilla y el negro, empalmada con el azul y el naranja del cable que va a este otro sector para prestar el servicio. Los empalmes no necesariamente son cada 4 kilómetros, o sea, si hay una derivación, uno trata en el proyecto de que esa derivación quede justamente con la misma caja de empalme. Si de repente forzadamente podemos romper el cable a los 3 kilómetros, lo hacemos. Y hacemos la caja de empalme ahí, colocamos la derivación y a partir de ahí volvemos a tomar 4 kilómetros hacia adelante. Esto es para evitar
o otro empalme adicional, porque siempre van a haber rupturas de cables por accidentes, por personas sin querer romper un cable, personas que creen que el cable de fibra óptica es otro tipo de cable. Pasa mucho con la señal de televisión. La gente ve, mira que están instalando televisión por cable, ¿no? Pero resulta que es fibra óptica. Entonces creen que, no, bueno, yo me voy a pegar para ver televisión. Y resulta que están rompiendo el cable de fibra óptica. Eso sucede muchísimo. Ha sucedido muchísimo por personas, por tener la viveza de robarse la señal de televisión. Pueden dejar una ciudad entera sin servicio de televisión e internet. En las láminas que le mandaron por la plataforma UNETI, ahí hay unas normativas para proyectos, ¿verdad? Creo que hay un ejemplo de cómo se diseña una red de comunicaciones ópticas, el tiempo que tarda cada proceso, las conexiones, los posibles empalmes que hay, porque cuando nosotros diseñamos, nosotros colocamos el cable de red, el cable de la red, de la red óptica, y nosotros necesitamos tener cierto nivel de señal en el otro extremo. ¿Y qué eso es lo que nos va a indicar el nivel de señal de salida del transmisor? Si nosotros, normalmente una señal ideal es 0 decibeles. Si nosotros diseñamos y contrarrestamos la cantidad de pérdidas por empalme, por distancia, es el que nos va a decir qué tipo de transmisor, el nivel de señal que va a poseer el transmisor, para no atenuar ni saturar. Es importante esa información. Tuve un caso que quisieron cambiar el amplificador de una señal de una ciudad que iba de Caracas, y alguien no consultó con esa otra ciudad, sino que cambió el transmisor por uno de mayor señal, y resulta que se atenuaron todos los nodos. Fueron los técnicos a ecualizar la señal, y resulta que volvieron a cambiar el transmisor. Resulta que el trabajo no quedó, entonces los técnicos tuvieron que volver a ir a todos los nodos de la ciudad a ecualizar. Entonces es importante este tipo de cambios en una red. Tiene que estar todo bien informado. Y la parte que coloque una objeción hay que tomarla en cuenta. Personalmente me tocó también, quisieron quitar unos enlaces con Caracas, pero no tenían la orden. Entonces no permitimos que hicieran ese cambio. Resulta que se aparecieron con la orden. Ah, bueno, ok, van a quitar unos enlaces para Caracas para usar esos equipos para otro tipo de enlace. Chévere, lo usaron. Bueno, al año siguiente ocurrió una situación con la red donde se cayó todo el enlace a Caracas, y preguntaron, ¿qué pasó con el otro enlace que ustedes tenían? Bueno, ustedes mismos nos mandaron a quitar. Ustedes llegaron con esta orden y mandaron. Entonces quedamos incomunicados con Caracas por ciertas horas. Esas son cosas bastante delicadas en las telecomunicaciones. No es que si ustedes van a estar en una parte gerencial, es lo que ustedes digan y ya, lo que diga el gerente, lo que diga el jefe y ya. No, esto hay que consultarlo con con toda la parte afectada que maneja la red, tanto pares de cobre, enlaces vía radio, como estos enlaces de fibra óptica. Ok, entonces con esto quise hablarle en términos generales lo que es el cable de fibra óptica. Hasta aquí la presentación. Si quieren, aprovechen y hagan preguntas, si quieren compartir alguna experiencia, si alguno de ustedes trabaja con fibra óptica, es bueno que lo comente por aquí, su uso, qué tipo de fibra, de qué color es, para que los otros aprendamos
de ustedes también. Bueno, profe, no sé si alguien quiere agregar algo, no sé si usted quiere comentar algo adicional. Bueno, yo espero, profe, gracias, de verdad. Aprendí mucho hoy, como todos los días, con que lo escucho. Pero bueno, no se trata de lo que yo haya aprendido, sino de lo que los muchachos hayan aprendido. Así que se abre esta etapa, aunque sea de 10 minutos de preguntas y respuestas. Recuerden que la participación no solo de escucha pasiva, sino también de intervención, vamos a tomarla en consideración. Fátima, ¿vas a decir algo? Tienes la palabra. Oye, no escucho lo que ella quiere decir. Ok, por aquí preguntan, ¿los cables de fibra óptica Buenos también días, pueden...? profe. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escucho. Profe, una pregunta. En la parte donde habló sobre las ventanas, en la propiedad de la luz, yo estuve leyendo, ya que fue parte de mi exposición, que hay una cuarta ventana que va entre de 1550 a 1650. Y usted ahorita en clase habló de 3 ventanas, que va de 800 a 1300, 1300, 1500. ¿Ahí existiría esa cuarta ventana? Sí, sí. Lo que pasa es que como esos equipos que trabajan en la cuarta ventana son nuevos, ustedes posiblemente cuando vayan a hacer las prácticas en Cantego, ustedes van a conseguir mayormente con trabajo en la tercera ventana, con cable de fibra óptica en la tercera ventana. Pero ya en la cuarta ventana, esos son estudios que hacen para buscar mejoras, en donde buscan que el pulso de luz tenga mayor amplitud y puedan enviarse más pulsos en una fracción de tiempo. Fíjense que en una de las primeras láminas me pasé la explicación donde hay una señal senoidal. Ustedes en matemática vieron lo que es una función senoidal. Es una señal eléctrica analógica. Ustedes van a empezar ahora a ver lo que van a ir aprendiendo en matemática en electricidad y posteriormente en electrónica. Una señal eléctrica analógica varía en función del tiempo y la cantidad de veces que varíe es lo que lo conocemos como frecuencia. Entonces, una señal se modula en una señal de frecuencia alta. O sea, una señal en banda base se modula en una señal de alta frecuencia y es lo que es una de frecuencia alta y es lo que conocemos como una señal portadora y se transmite en la portadora en alta frecuencia. ¿Qué pasa con la comunicación de fibra óptica? Son señales digitales, pero transmitimos pulsos de luz en función del tiempo de igual manera.
Entonces, ¿qué pasa con una longitud de onda superior? Esto a través de estudios es donde se ubicó ese pequeño espacio de longitud de onda en donde se aprovecha que el pulso de luz tenga mayor potencia, mayor amplitud. Si vamos a una señal matemática, una función con más amplitud es más alta. Entonces podemos transmitir incluso a mayor amplitud, menor ancho de banda. A mayor amplitud, menor ancho de banda. Entonces, pues, en una función del tiempo, en cierto tiempo podemos transmitir más pulsos de luz. Y al transmitir más pulsos con más potencia, son más datos que podemos transmitir y que conlleva ello a transmitir más rápido una información. Entonces sí, es positivo. Ya existe una cuarta ventana, solo que son equipos que no sé, de verdad que sí no los he visto aquí en Venezuela todavía, pero sí existe estas operaciones en la cuarta ventana. Por aquí están preguntando también si el cable de fibra óptica posee interferencia con una señal eléctrica. Esto es una ventaja del cable de fibra óptica. La señal no es interferida por señales eléctricas. A ustedes, por ejemplo, un cable UTP, un cable de red, no pueden pasarlo con un cable eléctrico, ni por bombillos fluorescentes, ni por motores eléctricos, pero el cable de fibra óptica sí pueden pasar por estos espacios, ya que la señal no es interferida por esas ondas electromagnéticas que se afectan al cable de cobre. Ok, otro que quiera hacer una... Aquí hay algunas preguntas, profe, después de la que usted respondió ahorita. José Leonardo pregunta, ¿cuál es el material más óptimo para el núcleo de un cable? Ok, yo le indiqué que es de vidrio y de plástico. El más óptimo es el de vidrio, pero el más caro. Pero esto es un vidrio que lleva varios componentes químicos, ok. Pero en realidad el vidrio es el más seguro. Se me olvidó decirle que ese cable va protegido dentro de dentro de la protección, inclusive de los cablecitos que van dentro del tubo. Aparte de todos esos niveles de protección que tiene el cable, el vidrio está flotando en un gel, de manera que cuando se ve una caída, el vidrio tenga una caída flexible y no, a pesar de que tiene las propiedades que se puede doblar para que no se parta, porque sigue siendo vidrio. Entonces el gel es como un colchón. También tenemos... la siguiente pregunta es Alejandra. Sí, aquí la estoy leyendo. Ah, bueno, profe, léala usted y sí. la responda y yo me silencio por aquí. Ok. Cable de estructura holgada o cable de estructura ajustada. Bueno, la misma palabra lo dice. La estructura holgada te da mayor aprovechamiento para las reservas. Porque siempre tienen que tomar en cuenta que en un futuro el cable puede sucederle algo. Entonces es bueno tener las reservas. Y siempre es preferible reparar que no te alcance un cable, entonces tienes que ser kilómetros y kilómetros de cable. Por aquí preguntan también de cuál es la distancia máxima de un cable de fibra óptica. Mira, el cable de fibra óptica está construido para trabajar en 30 años de garantía, te dan una garantía de 30 años.
Pero no es tanto el cable de fibra óptica, sino los equipos, la electrónica ajustada a ese cable. Depende del nivel de potencia, tú puedes transmitir una señal inclusive hasta 200 kilómetros directo por cable de fibra óptica y la señal llega en condiciones normales. Para hacer empalme de fibra óptica, ¿cuál es el mejor método? Por fusión, porque las pérdidas son máximo de 0,03 decibeles. Incluso si la máquina está nueva, tú puedes tener unas pérdidas de 0,000001. Por decirte un ejemplo, que no lo vas a ver ahí. Yo he hecho empalme, como me dan solamente pocos dígitos, me dice 0,00 decibeles de pérdida. Pero por el hecho de que haya sido empalme hay una pérdida, pero fue mi mínima. Pero eso depende de la calidad de la máquina también. Entonces, por fusión. Pero en condiciones normales, por fusión máximo 0,03 decibeles. Y por mecánico es 0,1. Igual que el conector. El conector pierde 0,1 decibel. Entonces, esos son cuestiones que se toman en el diseño, que tiene que ver también con la mayor distancia que puedo tener el cable, porque si yo tengo unos equipos electrónicos donde me indican que yo puedo transmitir solamente hasta 100 kilómetros, bueno, yo en el kilómetro 100, yo hago la conversión óptico-eléctrica, filtro, limpio la señal, vuelvo a convertirla, incluso la puedo amplificar, porque ya la tengo con señal eléctrica, la amplifico, la vuelvo a convertir eléctrico-óptico y la vuelvo a transmitir por fibra nuevamente. Pero eso depende de mi equipo electrónico. Si yo no tengo la electrónica suficiente para llegar a 200 kilómetros, puedo por el camino hacerle ajuste, pero tengo que convertirla primero a eléctrica. Y así aprovecho las distancias. Las desventajas de la fibra óptica. Mira, el costo. Sin embargo, los costos han bajado muchísimo de hace 20, 30 años para acá. La desventaja es eso, costo. Es la única que yo le vería. Bueno, dije una gente que de repente cree que como es un cable negro, esto es fibra óptica, esto es televisión por cable, déjame pelar el cable, me conecto aquí y resulta que dañan la fibra óptica porque es frágil, pues es vidrio. Eso también pudiera ser otra desventaja. Pero si la tienes identificada, no es necesario que posiblemente se pueden evitar esos accidentes, pues, de que rompan el cable pensando que es otro tipo de señal. Pero la desventaja principal es eso, el costo. Sobre todo la electrónica. La electrónica es lo que hace costoso este tipo de red. Porque tú instalas un cable de fibra y a los 5, 10 años, 15 años tú puedes cambiarle la electrónica. Mejoras la señal con la misma fibra que tienes ahí por los 30 años. E incluso después de 30 años no es que el cable se daña, sino que pierde la garantía, pero la puedes seguir usando. Y en 30 años son muchos los cambios a nivel tecnológico que se pueden aprovechar. ¿Cada cuánto tiempo se debería realizar mantenimiento? Mira, un cable de fibra óptica no requiere mantenimiento. No requiere mantenimiento para nada. O sea, ahí el mantenimiento son a los equipos electrónicos. Un equipo electrónico, son los que requieren su calibración, pero eso normalmente cuando tú montas un enlace, tú tienes un equipo de monitoreo. Un equipo de monitoreo. Todas las empresas de telecomunicaciones tienen un equipo de monitoreo de 24 horas de su red. Y cuando se presenta una alarma, se activa el personal de guardia. En Cantel se llama el CORE, Centro de Operaciones de la Red. En Digital se llama NOR, Network Operation Center, NOC es la cosa. Hay otros que lo llaman SOC, el Switch Operation Center. Son personal las 24 horas. Creo que en la lámina, en la presentación de la plataforma, creo que hay una foto de un espacio que parece una sala de cine, en donde las pantallas son
donde se monitorean las redes, y los asientos son los técnicos que están de guardia. Ok, pero aquí pregunto, una pregunta técnica que quizás de repente algunos es primera vez que escuchan esto. Gracias al uso de la fibra óptica en redes LAN, para los que no sepan lo que es una red LAN, Local Area Network, o sea, una red de área local, se puede alcanzar hasta 40 gigabits por segundo en la premisa del usuario. Esto es algo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, algo que tiene que ver con la cuarta ventana que lo dieron acá, algo que tiene que ver con la electrónica de las comunicaciones, y tiene que ver también con el equipo del usuario. Ok, no es que yo voy a tener 40 gigabits por segundo en mi computadora, en mi equipo, no. O sea, eso llega a nivel de, si me está hablando de redes LAN, pudiera llegar a lo que es un switch óptico, o lo que llaman switch capa 3. Cuando se convierte la señal eléctrica o la señal óptico-eléctrica, pues, o sea, de luz de la señal óptica a la señal eléctrica, ¿existe alguna pérdida en cuanto a velocidad? Mira, siempre va a haber una pérdida, siempre. Por eso es que cuando uno diseña un proyecto, uno toma en cuenta las pérdidas para que el nivel del transmisor sea el óptimo, el más adecuado. Siempre. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes una señal eléctrica, necesariamente tienes que filtrarla y amplificarla, necesariamente. Es lo primero que, si tú la vas a distribuir a señal eléctrica, como es el caso de las redes HFC, importante no se lo había mencionado, redes HFC son híbrido fibra coaxial. Son las redes que usan las empresas de televisión por cable. Ellos llegan con a un equipo ONU, puede ser a una cabina, lo que sería con una red FTTC, fibra hasta la cabina. Ahí ellos tienen un nodo y luego lo subdividen en subnodos a través de un cable coaxial. Ahí hay una conversión óptico-eléctrica. Pero al hacer la conversión, automáticamente tienes que amplificar, porque la señal eléctrica arranca de igual manera con un nivel de señal que tiene que ser óptimo para que todos los usuarios de ese sector le llegue el nivel de señal adecuado, que, como les indiqué, lo ideal es 0 decibeles en el equipo receptor. Ok, vamos a ver si luego otra pregunta por aquí. Agradecido, ¿hasta cuánto se le debería realizar? Desventaja. El mejor método de empalme, ya le indiqué por fusión. Ok. ¿Se puede doblar la fibra óptica alrededor de una esquina angosta? No. No, el cable se enrolla, no se dobla. Ok. El cable es flexible, es un vidrio flexible, pero se enrolla, no se puede doblar. Ningún tipo de cable, ok, ningún tipo. Un cable coaxial tampoco lo puede doblar. Ok, que si los cables de fibra óptica también pueden ser afectados cuando se utilizan las cometidas de red eléctrica, ya le expliqué que no afecta para nada. Ustedes por un tubo pueden colocar cables telefónicos, cable de red, cable de televisión por cable. Lo que no pueden colocar ahí es un cable de electricidad. Por ahí no. Eso tiene que ir por tubería aparte. Pero no afecta el servicio de televisión, bien sea por televisión por cable o televisión satelital. No afecta si le coloca un cable de red por ahí. Y un cable de fibra óptica, bueno, por cualquiera de los dos tubos, por el eléctrico o por el de datos, por una escalerilla o por una tubería, por una canaleta, el cable de fibra óptica
no se afecta. ¿Qué tipo de interferencia afecta las ondas de la fibra óptica? Ninguna. Ninguna porque, como le dije, esto fue un descubrimiento que hizo el ser humano sobre la transmisión de datos a través de fibra óptica. Puedo comentar aquí que la fibra óptica sirve para transmitir datos y para transmitir voz. La voz sobre IP o la telefonía IP, pero el protocolo voz sobre IP, la voz se convierte en datos y se transmite por datos. Y luego en el otro extremo se convierte en datos a voz. Pero hay canales de solo voz a través de fibra óptica. Son unas pruebas que hicieron. Bueno, si yo puedo transmitir datos por medio de fibra óptica, vamos a ver qué pasa si transmito voz. Y funcionó. Funcionó. Entonces las empresas de telecomunicaciones tienen canales de enlace de voz a través de fibra óptica. Bueno, profe, si ya no hay más preguntas, vamos cerrando para ya de una vez dejar el video grabado y montarlo por YouTube para los participantes, los estudiantes que no lograron incorporarse en la videoconferencia. Agradecida, de verdad. No sé si el profesor Ulises va a decir algo antes de cerrar. Bueno, profe, no, todo bien claro de parte del profesor Vivas, de la situación, profesor. Bueno, creo que los alumnos con las preguntas que hicieron, bueno, se ve que entendieron muchas cosas y bueno, en principio, bueno, vamos adelante. Ok, bueno, cualquier cosa estamos a la orden. Por aquí una última pregunta. ¿Existe un escenario donde no sea mejor la fibra óptica al lado del par trenzado por costo, digamos? Bueno, es lo único, el costo. Si usted puede llegar a un edificio empresarial y llega con fibra óptica, hace la transformación óptico-eléctrica y distribuye su red de datos vía cables de cobre, pero es por costo. Cuando lleguemos a tener fibra hasta el hogar, los costos van a ser enormes, ¿sabes? Una ventaja tener fibra directa a mi servidor, a mi computadora, incluso a mi switch de datos, incluso a mi televisor. Lo que pasa es que ahí adentro hay una conversión óptico-eléctrica también. Pero básicamente es eso, los gastos. Bueno, agradeció de igual manera compartir este momento con ustedes. Seguiré estando a la orden para esta y otras actividades que requiera la universidad. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, profe.